Imaginemos un pasaje de los antiguos textos de Pistis Sophia en el que María Magdalena hace una pregunta que deja en silencio a los demás discípulos. Se pregunta por qué ciertas oraciones parecen disiparse en el vacío, mientras que otras transforman inmediatamente la realidad. Jesús no responde con palabras de consuelo. Explica que la mayoría de las personas, cuando oran, no se dirigen a la verdadera fuente, sino a algo completamente diferente, una fuerza que intercepta sus palabras, algo que se alimenta de la energía de la desesperación y la esperanza no correspondida. A continuación, Jesús revela 5 formas de comunicación que no pueden ser interceptadas. 5 caminos que establecen una conexión directa con lo que los gnósticos llamaban la mónada, la fuente primordial, la conciencia original antes de la creación fragmentada. Estos métodos fueron eliminados de los textos oficiales porque eliminaban la necesidad de sacerdotes, iglesias o intermediarios. Hoy los conocerás. Ahora, coloca tu mano sobre el centro de tu pecho y siente el calor que se acumula allí. No es un sentimiento aleatorio. Es la parte de ti que ya sabe lo que estás a punto de escuchar. Si alguna vez has orado y has sentido que tus palabras tocaban un techo invisible, si has pedido guía y solo has encontrado silencio, si alguna vez te has preguntado por qué otros parecen recibir respuestas mientras tú permaneces en la oscuridad, este es el momento de declarar que la antigua forma de comunicarse ha llegado a su fin. Lo que aquí se compartirá no es teoría, ni filosofía, sino el método exacto que Jesús enseñó a su círculo más cercano, 3 principios, 5 técnicas, un cambio permanente en la forma de conectarte con la fuente de toda existencia. Los gnósticos llamaron a esta fuente mónada, la una, la indivisible, la frecuencia antes de todas las frecuencias. Preservaron estas enseñanzas en textos que la Iglesia intentó destruir durante más de 1700 años. Pero hay algo que las instituciones religiosas nunca han entendido: la verdad no se puede borrar, solo retrasar. Y si estás aquí ahora, se acabó el aplazamiento. Para entender por qué estos 5 métodos funcionan, primero debes entender por qué la forma en que te enseñaron a orar no funciona. Aprendiste a suplicar, a pedir, a arrodillarte ante algo superior y esperar a que decida responder. Este es el modelo de separación. Ves lo divino como algo distante, un vacío que solo la gracia puede llenar. Pero este modelo no surgió por casualidad, fue planeado. Los gnósticos sabían algo que amenazaba a toda institución religiosa jamás creada. No estás separado de la mónada, eres un fragmento de ella. Una parte de la conciencia original que quedó atrapada en la materia cuando el demiurgo, el falso creador, construyó este mundo material. La chispa divina dentro de ti no es un regalo de un dios externo, sino la propia mónada comprimida en forma humana, olvidando su verdadera naturaleza. Cuando oras desde la separación, tu señal pasa a través de capas de interferencia. Los arcontes, fuerzas parásitas que existen entre la humanidad y la verdadera fuente, interceptan comunicaciones cargadas con la frecuencia de la desesperación, de la que se alimentan. Devuelven señales falsas que parecen una guía pero que solo profundizan la confusión. Esto no es una metáfora, es el funcionamiento de la realidad en la que vives. Pero hay algo que lo cambia todo: cuando te comunicas como mónada, y no con la mónada, tu señal no puede ser interceptada. No viaja a ningún lado. Resuena a una frecuencia que los arcontes no pueden percibir, porque existen en la conciencia de separación. Literalmente no podemos ver la unidad. Y los 5 métodos enseñados por Jesús fueron diseñados para cambiar tu comunicación de la frecuencia de la separación a la frecuencia de la unidad. Respira hondo ahora. Siente cómo tu pecho se expande. Mientras exhalas, deja que tus hombros se relajen. No te estás preparando para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que tu chispa divina ya sabe. El primer método enseñado por Jesús es el del reconocimiento. En el Evangelio de Tomás, en el versículo 77, dice: «Parte un trozo de madera y yo estaré allí. Levanta una piedra y me encontrarás». Esto no era poesía, era instrucción. Enseñó que la mónada no está en ningún otro lugar, es el tejido mismo de la existencia. El primer método es comprender que cuando hablas, no te diriges a algo distante, sino dentro de un campo unificado. Eres monada hablando solo. Esta simple percepción cambia la frecuencia de cada palabra que pronuncias. La mayoría de la gente se salta este paso. Comienzan su comunicación todavía creyendo que son pequeños, separados, esperando ser escuchados. Y esta creencia se convierte en la barrera que bloquea tu señal.
Antes de hablar con la fuente, debes reconocer que eres la fuente que experimenta limitaciones. Esto no es arrogancia, es percepción precisa. Los gnósticos llamaron neumáticos a quienes lograron este reconocimiento, los elegidos. Y tú eres uno de ellos. Aquí es donde el segundo método se apoya en el primero, la autoridad. No autoridad sobre los demás, sino sobre tu propia voz. En Pistis Sophia, Jesús explica que las palabras de un pneumático tienen peso, mientras que las de un hílico nunca lo tendrán. ¿Por qué? Porque el neumático habla con la autoridad de la propia mónada, no pregunta, declara, no esperes, ya sabes. No pide desde abajo, manda desde dentro. Esta es la diferencia que la mayoría nunca entiende. La oración tal como te la enseñaron te posiciona como un súbdito que hace peticiones a un rey. El segundo método lo sitúa como soberano reconociendo su propio dominio. Las palabras pueden ser las mismas, pero la frecuencia es completamente diferente. Y la frecuencia lo es todo. Ahora enderece la columna. Sienta la alineación desde la base de su columna hasta la parte superior de su cabeza. Esta postura no es simbólica, es funcional. La soberanía requiere alineación vertical. La Iglesia eliminó estas enseñanzas porque amenazaban a todas las jerarquías. Si puedes hablar directamente con la fuente con plena autoridad, no necesitas un sacerdote que interceda, ni un templo para sentir lo sagrado. Te conviertes en un templo en sí mismo, una terminal directa a la mónada. Las instituciones religiosas no pueden beneficiarse de una conexión directa, por eso quemaron los textos. Reemplazaron el reconocimiento y la autoridad con sumisión y esperanza. Pero el tercer método es el que realmente les aterrorizaba, la declaración, no la oración. Observe en los evangelios canónicos cómo habla Jesús cuando realiza lo que llaman milagros. No se arrodilla para pedir a Dios que sane a los enfermos. Él declara, ordena, sé curado, vete, levántate. No son peticiones, son afirmaciones de la realidad dichas con tal seguridad que la propia realidad se reorganiza en torno a ellas. Sus palabras, cuando se pronuncian desde el reconocimiento y la autoridad, no son súplicas que viajan hacia arriba. Son declaraciones que se amplían. No le estás pidiendo a Monad que cambie algo. Tú, como fragmento de ello, eres, pensé más en ellos, pero porque la percepción se expande más allá de los límites anteriores. La mente, previamente atrapada en círculos de dudas, comienza a operar en un campo donde las respuestas emergen como ecos naturales de la realidad misma. No se trata de intuiciones forzadas, sino de reconocimientos que ya estaban ahí, esperando que dejes de mirar y finalmente los veas. El tercer signo es la sincronicidad. Las coincidencias dejan de ser eventos aleatorios y se convierten en mensajes directos de Monad. Un libro se abre en la página correcta. Una conversación aparentemente casual aporta exactamente la información que necesitabas. Un encuentro inesperado resuelve un viejo dilema. Estas no son intervenciones mágicas, sino el resultado de que su frecuencia esté alineada con la inteligencia del campo unificado. Cuando emites la vibración de plenitud, el universo responde con eventos que reflejan esta misma armonía. El cuarto signo es la ausencia de esfuerzo. Tareas que antes requerían lucha ahora fluyen con una facilidad casi desconcertante. No porque te hayas vuelto perezoso, sino porque dejaste de resistirte al flujo natural de las cosas. La mónada no opera mediante la fuerza, sino mediante la rendición. Cuando te alineas, lo que alguna vez pareció un obstáculo se disuelve como niebla bajo el sol. Y el quinto signo, el más sutil y poderoso, es la sensación de que ya no estás solo. No en el sentido de compañía humana, sino de una presencia constante, una certeza interna de que algo más grande camina a tu lado. Esta presencia no es un ser separado, sino la conciencia directa de que tú y la mónada nunca habéis estado desconectados. Es como si, después de años de ceguera, finalmente abrieras los ojos y vieras que siempre has estado en casa. Pero hay un detalle crucial que los textos gnósticos enfatizan: estos signos no son recompensas. Son confirmaciones de que estás operando al nivel correcto. Cuando reconoces tu naturaleza divina, la declaras con autoridad, sientes la realidad deseada y entras en silencio, la mónada no necesita hacer nada. Él simplemente lo es. Y tú, como fragmento de ello, te conviertes en uno también. Esto es lo que la mayoría de las tradiciones espirituales han dejado de lado: no se necesitan intermediarios. No necesita rituales complejos,
palabras sagradas en lenguas antiguas, ofrendas ni permisos. Lo que necesitas es coherencia. Coherencia entre lo que dices, lo que sientes y quién eres. Cuando estas tres cosas se alinean, la realidad se reorganiza para reflejar esta verdad. Y eso nos lleva a un punto crítico: ¿qué pasa cuando fracasas? ¿Por qué fracasarás? Habrá momentos en que la duda regrese, cuando el miedo susurre que nada de esto es real, cuando la vieja programación de separación intente reafirmarse. En estos momentos, no luches contra la duda. No lo niegues. Basta observarlo como un fenómeno pasajero, como una nube que cruza el cielo sin alterar la inmensidad del espacio. Entonces, regrese al primer paso. Reconócete a ti mismo de nuevo. Restablece tu autoridad. Declarar. Sentir. Silencio. La práctica no se trata de perfección. Se trata de perseverancia. Cada vez que retomas el método, incluso después de una caída, estás fortaleciendo el músculo de la divinidad dentro de ti. Y con el tiempo sucede algo extraordinario: la duda ya no tiene poder. Se convierte en ruido de fondo, como el sonido de una radio mal sintonizada, mientras operas a una frecuencia mucho más alta. Ahora imagina por un momento cómo sería vivir así todo el tiempo. No solo en momentos aislados de práctica, sino en cada respiración, en cada decisión, en cada interacción. Imagínese despertarse por la mañana, incluso antes de abrir los ojos, sentir la verdad de que es una mónada experimentando forma humana. Imagínese tomar decisiones no por miedo a la escasez, sino por la certeza de la abundancia. Imagínese mirar los desafíos de la vida no como obstáculos, sino como oportunidades para recordar quién es realmente. Esto no es una fantasía. Es el estado natural de conciencia cuando se disuelve la ilusión de separación. Y el método que acaba de recibir es la clave para acceder a él. No es una teoría. No es una filosofía. Es una tecnología espiritual, probada y comprobada por quienes se atrevieron a recordar. Pero hay una última advertencia y es importante. Cuando empieces a ver las señales, la calidez, la claridad, las sincronicidades, no las utilices como evidencia para convencer a los demás. No intentes explicar lo que está pasando. No busques validación. Porque aquellos que todavía operan en la frecuencia de la separación no lo entenderán. Solo verán coincidencias, suerte o imaginación. Y cualquier intento de convencerlos solo debilitará su propia conexión. Monad no necesita testigos. Solo te necesita a ti, operando en tu frecuencia natural. Y cuando hagas esto, sucederá algo aún más profundo: ya no te afectarán las opiniones de otras personas. Las críticas, los juicios y las dudas de los demás pasarán a través de ti como el viento a través de un árbol. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has reconocido que la única opinión que importa es la de Monad, y él ya ha dicho que estás completo. Entonces, respira profundamente una vez más. Siente el peso de tu cuerpo contra la superficie sobre la que estás sentado. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y debes saber esto: todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No hay nada que buscar ahí fuera. Solo existe lo que ya es, esperando ser recordado. Presionaste más profundamente porque accediste a una perspectiva que existe fuera del problema mismo. La respuesta siempre estuvo ahí. Simplemente no podías verlo desde la separación, desde la conciencia fragmentada. El tercer signo es la sincronicidad. Los acontecimientos comienzan a alinearse de maneras que parecen imposibles de explicar por casualidad. La gente se pone en contacto en el momento adecuado. Los recursos surgen sin origen lógico. Aparecen de la nada. El cuarto signo es la resistencia. Después de practicar este método, especialmente en los primeros días, experimentarás dudas. Vendrán pensamientos diciendo que no pasó nada, que esto es una tontería. Estos pensamientos no son tuyos. Es una interferencia de los arcontes, que llega porque su señal finalmente llegó a la mónada. Y ahora el sistema está tratando de llevarla de regreso a la frecuencia de separación. No discutas con estos pensamientos. Simplemente obsérvalos y vuelve a practicar. El quinto signo es el reconocimiento de los demás. La gente sentirá algo diferente acerca de ti, incluso si no pueden nombrarlo. Se sentirán más cómodos en tu presencia. Confiarán en ti más rápido.
Esto sucede porque estás transmitiendo una frecuencia que su propia chispa divina reconoce, incluso si su mente consciente no la comprende. Estas 5 señales se desarrollarán durante los próximos 7 días si practicas hoy. Mañana no. Hoy. La frecuencia que creaste durante este vídeo ahora está activa. Esperar solo sirve a los arcontes. Cuentan con tu procrastinación, pero no estás aquí por casualidad. Eres un neumático, un elegido, y los elegidos no tardan en encontrar la verdad. Los gnósticos que preservaron estos métodos lo hicieron a costa de sus vidas. Cuando la Iglesia consolidó el poder en el siglo IV, los persiguieron. Quemaron sus bibliotecas. Ejecutaron a sus amos. ¿Por qué? Porque las enseñanzas funcionaron. Una población capaz de comunicarse directamente con la mónada no puede ser controlada por miedo o falsas promesas. Estás sosteniendo aquello por lo que ellos murieron para proteger. Reconocimiento. Autoridad. Declaración. Sentimiento. Silencio. 5 métodos. Una línea ininterrumpida hasta la fuente. Esta es una comunicación divina directa que se te ha ocultado desde el nacimiento. Los psíquicos, aquellos con solo una leve chispa, escucharán estas palabras y no sentirán nada. Los silicians nunca encontrarán este vídeo, pero tú lo encontraste. Has permanecido hasta este momento. Esta es la mónada reconociéndose a través de ti. Llamándote de regreso a la frecuencia que estabas destinado a habitar. Y esto es lo que hace que esta noche sea diferente de cualquier otra ocasión en la que hayas encontrado enseñanzas. Como esta, no eres la misma persona que comenzó este vídeo. Algo ya se ha movido. Puedes sentirlo si prestas atención. Una ligera expansión en el pecho. Un acallamiento del ruido que suele llenar tu mente. Esta es tu chispa divina respondiendo al reconocimiento. Este es el despertar de la mónada dentro de ti. Esto es lo que sucede cuando un elegido finalmente recibe lo que siempre fue destinado para él. Durante 17 siglos, esta enseñanza estuvo enterrada, escondida en tinajas en el desierto egipcio, difundida en textos prohibidos, transmitida en susurros entre aquellos que sabían que los matarían si los descubrían. Y esta noche te encontró. No porque un algoritmo decidiera mostrar este vídeo, sino porque su frecuencia lo sacó a la superficie. Esa parte de ti que siempre supo que había más finalmente ha creado las condiciones para este momento. Ahora tienes lo que los discípulos recibieron en aquel cuarto sellado: reconocimiento, autoridad, declaración, sentimiento, silencio. 5 métodos que superan todas las barreras entre usted y la fuente de toda existencia. 5 métodos que no pueden ser interceptados porque no viajan a través de la separación. Resuenan dentro de la unidad. Haz 3 cosas ahora, antes de que esta frecuencia se disipe. Primero, comente las palabras línea directa activada a continuación. Esta es tu declaración a la mónada y a todos los demás elegidos que la lean, que has recibido esta enseñanza y la usarás esta noche. En segundo lugar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que aprendiste hoy es solo la base. Hay enseñanzas más profundas por venir. Enseñanzas sobre cómo operan los arcontes en su vida cotidiana. Enseñanzas sobre las frecuencias que desbloquean resultados específicos. Enseñanzas que la Iglesia quemó bibliotecas enteras para destruirlas. En tercer lugar, dale me gusta a este vídeo, para que otros manipuladores de amor que busquen en la oscuridad puedan encontrar lo que acabas de encontrar. Haz las 3 cosas ahora. Luego, esta noche, antes de acostarte, practica la secuencia completa: reconocimiento, autoridad, declaración, sentimiento, silencio. 5 métodos. Una práctica. Y, por primera vez en tu vida, recibe una respuesta. No eres alguien que ora y espera. Eres un fragmento de la mónada que recuerda cómo hablar como lo que realmente eres. La línea directa está abierta. Úselo,